Listo, Laura, ya se está viendo. Ok, perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos. Me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes y hablar sobre este tema que es la educación inclusiva. En este momento, bueno, específicamente de las condiciones del espectro autista. Como vamos a hablar sobre todo de las bases para lograrlo. Hay mucho de qué hablar cuando hablamos de educación inclusiva. Podría llevarnos cursos y cursos y pláticas y es algo muy largo y que podemos profundizar mucho. Pero lo que yo les quiero transmitir ahorita es como la esencia de lo que significa la inclusión, o sea, entender bien, y esto aplica no solamente para los alumnos dentro del espectro autista, ya sea que hablemos de autismo o de síndrome de Asperger, sino también pues para la neurodiversidad, ¿no? O sea, si entendemos, primero que nada hay que entender muy bien las bases de lo que es la inclusión para después generar las estrategias específicas para las diferentes condiciones o para la neurodiversidad con la que nos podemos encontrar dentro de la escuela. Entonces, esa es la finalidad de esta plática, entender estas bases que se vayan con ideas pues fundamentales de lo que es la educación inclusiva. Entonces, primero quiero platicarles muy brevemente sobre los contextos y principios de la inclusión, ¿sí? Esto no surgió de un día para otro, esto ya tiene mucho tiempo que se ha estado trabajando a nivel mundial. Brevemente aquí les puse un poquito de estos contextos. Nos podemos remontar a Tailandia en 1990, que es cuando se empieza a dar esta importancia de hacer un cambio porque la educación sea más justa para todos, ¿no? Que digan, podemos resumir, eso es un resumen muy resumido, por así decirlo, de lo que sucedió en estas declaraciones, ¿no? En Tailandia se diagnostica la situación en la que estamos. Y la situación en ese momento era que había un grupo muy grande de personas que no accedían a la educación. No solamente estamos hablando de discapacidad, ¿no? Estamos hablando de que las mujeres y las niñas también, muchas de ellas en muchos contextos, no podían acceder a la educación, o personas con lenguas minoritarias, o personas de diferente religión, inmigrantes, etcétera. Podemos hablar de muchos grupos marginados que se hace este diagnóstico porque no están accediendo a una educación, no se les está ofreciendo el acceso a una educación. Después, en 1994, en España, ya que se había trabajado un poco lo que se había dicho en Tailandia, se cae en la conclusión de las necesidades educativas especiales, ¿sí? Es decir, que sí hay que ofrecer educación para todos, pero también tomar en cuenta que no todos aprenden de la misma manera y tienen necesidades diferentes. Por lo tanto, tanto la escuela como la persona que entra, tienen que llegar a un punto medio y como ajustarse para que esta inclusión se dé. Después, en el 2000, en Senegal, ya se establecen como un poquito más claro metas, ¿no? O sea, ¿qué queremos lograr para el 2015 y más adelante? ¿Qué metas queremos conseguir? Pues disminuir la población que no tiene acceso a la educación, que haya un mejor cuidado infantil, que exista la educación inicial, porque hay muchos niños pequeños que no pueden acceder a la educación sino hasta que son ya más grandes, que la educación primaria sea gratuita, obligatoria, de calidad, que también los adultos que no tuvieron la oportunidad de asistir a la escuela, de tener una educación de pequeños, la tengan aunque sea de adultos, y esto les dé oportunidades para participar mejor en la sociedad, que ambos géneros, tanto hombres como mujeres, se beneficien de esto, que incluso que se puedan medir los aprendizajes, ¿no? Poder medir qué tanto las personas no solamente están adquiriendo la lectoescritura o cuestiones de cálculo y matemáticas básicas, sino si están adquiriendo aprendizajes para la vida. Al final de cuentas, esa es la finalidad de la escuela. Después, en Corea, en el 2015, es una de las más recientes reuniones para hablar al respecto de esto, se dio una nueva visión de la educación. Ya hay un camino recorrido, se hizo más firme el compromiso político en pro de la educación. Ya se habla de que esto es esencial para la paz,
para erradicar la pobreza y para tener una mejor sociedad. Entonces, con esto yo les quiero transmitir que ha sido un largo camino y falta mucho por recorrer, pero no es de la nada, no es algo que haya surgido ayer y no es algo que solamente sea para la discapacidad, es para todos los grupos minoritarios, que sí podemos mencionar que la discapacidad dentro de los grupos minoritarios es otro grupo minoritario dentro de la minoría, ¿no? O sea, es un grupo que necesita todavía que atendamos más. Bien. Vygotsky dice esto que me parece muy interesante para entender la inclusión y la discapacidad, ¿sí? Él dice que la discapacidad es una construcción social. Sus consecuencias no obedecen a las condiciones individuales, sino a la forma en la que son aceptadas o rechazadas por el entorno. Esto es muy importante porque aquí involucra al entorno. La discapacidad no solamente es inherente a la persona, sino también se puede ver la persona limitada por su entorno. Dice Vygotsky, supongamos que el defecto orgánico, por ejemplo la ceguera, no conduce al surgimiento del sentimiento de minusvalía porque el entorno lo recibe de manera positiva. Entonces, no se presenta el conflicto psicológico a pesar de la presencia del defecto orgánico. Es decir, en este caso pone el ejemplo de alguien con ceguera, pero si está en un lugar en donde tiene los apoyos necesarios para ser lo más autosuficiente posible, aunque evidentemente tiene ese defecto orgánico, entre comillas defecto, porque más bien es una característica, no es algo que le limite, no es algo que lo segregue, no es algo que lo haga depender de los demás, no necesariamente. Entonces, es muy importante entender esto y trasladarlo a la escuela para darnos cuenta que la escuela se tiene que transformar para que entonces la persona pueda desenvolverse, ¿sí? Dentro de ella. Cuando hablamos de inclusión, se refiere a estos 4 puntos. Uno, al acceso. ¿Sí? El acceso se refiere a que te acepten a la escuela. Ese es como el primer paso. Que un alumno con alguna condición del espectro autista tenga un lugar dentro de la escuela, ¿sí? Que sea aceptado y que pueda asistir. ¿Por qué? Porque sucede que muchas veces se aceptan a unos, pero a otros no. Es como este comentario que escuchamos mucho de, es que no somos la opción para ti, ¿no? Cuando la escuela le dice esto a alguna familia, no somos la opción para ti. Ojo, es cierto que si hablamos de inclusión en una perspectiva muy rígida o muy al pie de la letra, la verdad es que encontraríamos pocos lugares o instituciones que den el ancho de lo que es inclusión. ¿A qué me refiero? A que inclusión entonces sería un lugar donde puedan ir todo tipo de condiciones, pues que puedan ir personas con parálisis cerebral o que puedan asistir personas con alguna discapacidad sensorial, etcétera, etcétera. Es difícil poder abarcar tanto. O sea, sí puede llegar a suceder que un lugar, que una persona no se beneficie de un lugar porque no tenga los elementos adecuados para recibirlo. Aquí lo que propone la inclusión es en la medida de lo posible y cada vez más y mejor, hay que llegar a esa meta, ¿no? A poder recibir a todos, a poder enseñar a todos, pero pues es un proceso. Entonces, esa es una, que las personas tienen derecho al acceso a estar en la escuela. Después viene la permanencia. La permanencia es que la escuela brinda las herramientas para que permanezca. ¿Por qué? Porque resulta que lo aceptan, pero después de un tiempo deja de asistir, no puede permanecer porque no se le han brindado lo que necesita para quedarse ahí. En el caso del espectro autista, podría ser que no se le ha brindado, por ejemplo, las metodologías necesarias para que se pueda comunicar dentro de su escuela o que pueda comprender mejor el lenguaje, porque pues sabemos que las personas dentro del espectro tienen dificultades para procesar el lenguaje. Ese podría ser un ejemplo que dificulta la permanencia. La participación se refiere a poder acceder y participar, por ejemplo, en actividades grupales,
en el mismo currículum del salón, en actividades extraescolares. Es decir, no solamente es que acceda a la escuela y permanezca todo el ciclo escolar, sino que realmente participe. Muchas veces hemos escuchado de, híjole, no podemos llevar a Pedrito a la salida al zoológico porque pues no sabemos cómo vaya a reaccionar, no tenemos alguien que lo acompañe para que lo cuide. Mejor no, mejor que ese día él no venga a la escuela, ¿no? O sea, definitivamente no hay que poner en riesgo la integridad de un alumno, definitivamente no. No podemos cerrarnos y decir se lo llevan porque se lo llevan, pero sí tenemos que cada vez adquirir más herramientas para que ese tipo de actividades puedan participar las personas con autismo, ¿sí? Y con Asperger. Sobre todo con autismo es más fácil incluir a alguien con Asperger. Entonces, que participe de todo lo que implica una escuela. No solamente es ir a aprender a leer y escribir, son muchas cosas más que se aprenden participando dentro de la escuela. Y después, se refiere también al aprendizaje. Es decir, no solamente que esté incluido en el currículum, que esté establecido los objetivos y las metas que queremos que aprenda y que esté viendo lo mismo que sus compañeros. Está bien que acceda a los mismos materiales, a las mismas clases y actividades, pero a veces se ven excluidos en el aprendizaje. O sea, que están haciendo actividades, repitiendo ejercicios, como si estuvieran aprendiendo. Pero no se trata de mantenerlos ocupados, se trata de realmente brindarles las metodologías necesarias para que aprendan, no solamente estén ocupados como si estuvieran aprendiendo. Y también es importante notar que se pueden beneficiar el resto de los compañeros cuando una escuela aprende nuevas metodologías. Empieza haciéndolo para sus alumnos con autismo y con Asperger, pero termina dándose cuenta que eso beneficia a todo el grupo, que muchos niños aprendan de mejor manera cuando la escuela tiene más formas de enseñar. Y bueno, todos estos 4 elementos pueden estar graduados, o sea, estas dificultades o barreras en el acceso, permanencia, participación, aprendizaje pueden ser muy sencillos o muy complicados, ¿no? Se dan en diferentes niveles. Bien, la educación inclusiva implica conjunto de acciones para eliminar o minimizar barreras que limitan el aprendizaje y la participación de los alumnos. Esta palabra, que vamos a revisar más adelante este concepto, es importante, esto de eliminar o minimizar barreras, ¿sí? Las barreras surgen de la interacción de estos puntos que están en estos círculos, que son la interacción de la persona con otros estudiantes, con otras personas involucradas en el proceso de educación, con el contexto donde se encuentra. No es lo mismo a que esté en tal ciudad, en tal país, en tal zona, ¿sí? El contexto influye mucho, las costumbres de ese lugar, las prácticas a las que estén acostumbrados, qué tipo de programas, de metodologías, de valores, la cultura donde esté ese niño en esa escuela, las instituciones, las políticas, ¿no? Que haya políticas que defiendan el derecho a la inclusión y proporcionen recursos para que lo logren. Entonces, realmente la educación inclusiva depende de la interacción de muchos elementos, de muchas variables. Anteriormente se enfocaba sobre todo al alumno, ¿sí? Como que, ¿qué tiene que hacer el alumno para poder insertarse o integrarse a lo que ya está establecido para la mayoría, para el común irregular de las personas? Entonces ahora bueno, sí influye, la persona con neurodiversa requiere de desarrollar habilidades, pero eso no es suficiente para una educación inclusiva. Tenemos que señalar o voltear a ver y analizar la interacción en estos puntos, porque si no vamos a estar luchando contra corriente. Bien, la educación inclusiva es un proceso. Como les decía hace un momento, cada vez es nuestra responsabilidad
capacitarnos, transformarnos, flexibilizarnos, ya, sobre todo hablando desde el punto de vista de la escuela y de toda la comunidad educativa. La comunidad educativa son los padres de familia, los profesores, el personal administrativo de la escuela, los otros compañeros, el lugar en donde se encuentra esta escuela. Sí, la comunidad educativa cada vez comprender mejor lo que es la inclusión, que no se limita a la escuela, y así este proceso va a ir mejorando, este proceso va a funcionar mejor, va a fluir mejor cada nuevo ciclo escolar. Es inacabado, ¿no? Después, la educación inclusiva también es un marco teórico, porque basándonos en ella podemos crear nuevas metodologías, nuevas políticas, nuevos espacios y nichos en la sociedad, etcétera. Es una decisión ética porque compromete a los profesionales a seguirnos capacitando, a mejorar nuestras prácticas, a no quedarnos estancados en lo que ya sabemos, ¿sí? Todos sabemos, y por algo estamos también en estas pláticas, que esto es muy dinámico, o sea, todos los días va cambiando, podemos ir aprendiendo cosas nuevas para mejorar la práctica, en este caso la inclusión. Entonces, es una decisión ética del profesional que se compromete a trabajar en equipo y a apoyarse en equipo, ¿sí? También es un movimiento social. ¿Por qué? Porque la inclusión podría empezar en la escuela, esta aceptación natural de la diversidad empieza en la escuela, pero tiene un impacto afuera de ella, ¿sí? En el contexto donde vive esta persona, en donde se mueve, no solo en la escuela, sino en espacios públicos, ya sea de ocio, de salud, etcétera, laboral, tiene un impacto en donde se empieza a considerar de manera natural que deben de tener estos nichos. Tenemos que tener un espacio para todos, siendo todos diferentes. Y también puede ser un proyecto político, porque involucra a la política para crear pues, leyes, crear derechos, crear responsabilidades, crear programas y proyectos a este nivel. Bien, esto es lo que ha sucedido un poco a través del tiempo en esta evolución a lo que ahorita estamos, que es la inclusión, ¿sí? Antes, hace algún tiempo, la verdad es que lo que observábamos era una exclusión, en donde los servicios de educación estaban destinados a las personas regulares o a la mayoría, al grueso de la población, y los que estaban en grupos minoritarios pues quedaban fuera. Simplemente no era para ellos este tipo de servicios porque no encajaban. Entonces había una franca exclusión. Después vemos que empieza a cambiar y vemos que se empieza a dar la segregación, que es decir, bueno, ¿sabes qué? Todos tienen derecho a aprender, a estudiar, a desarrollarse dentro de una escuela, pero pues unos con una metodología y otros con otra, cada quien por su lado, cada quien en su escuela, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos ante la segregación. Más adelante se pusieron a pensar y dijeron, creo que sería más enriquecedor si empezamos a integrarnos mejor en una misma escuela. Entonces, las personas con autismo, en este caso, y con Asperger, dijeron, bueno, pues que vayan a las escuelas regulares, que participen de los modelos educativos que ya están, que permanezcan en la escuela y estén aquí en los mismos espacios. Y esto ayudó, o sea, sí avanzó a mejorar muchos aspectos, como por ejemplo, el que nos diéramos cuenta que hay otras metodologías que son como asignadas para personas con necesidades educativas específicas, también servían para alumnos regulares, que los alumnos regulares convivieran con personas con alguna discapacidad o de algún grupo minoritario, pues se dieran cuenta que se enriquecían de este conocimiento y de esta interacción, de esta convivencia. Sin embargo, en la integración todavía había que afinar muchos detalles
en la enseñanza y aprendizaje. O sea, que no solamente estuvieran en los mismos espacios físicos y participaran en los mismos espacios, sino que se beneficiaran ellos de lo que estaban aprendiendo en ese lugar, ¿sí? Que accedieran al aprendizaje como los demás. Porque hay muchos, ya sea porque tengas una discapacidad y eso te cuesta, te limita al acceso al aprendizaje, necesites de otras metodologías, como incluso personas que no tienen una discapacidad, pero tienen otras limitantes como dificultades en la comprensión del lenguaje o en la expresión y afecta directamente al aprendizaje cuando no debería de ser así. Entonces, ahorita estamos en la inclusión, no sabemos qué va a pasar en unos años, seguramente esto se va a seguir modificando, ya dijimos que es un proceso, pero la inclusión promueve esta como mayor convivencia con la diversidad, ¿sí? En donde ya se empieza a integrar nuevas metodologías y nuevos sistemas y nuevos materiales y nuevas perspectivas de lo que es la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? En donde todos aprendemos precisamente porque somos diferentes. Eso hace un entorno más enriquecedor. Bien. ¿Cuáles son las realidades positivas de la inclusión? Pues que promueve la educación para todos, transforma la educación en general, es como un eje transversal, o sea, no es solamente que se está haciendo un cambio con las personas con autismo en escuelas para niños con autismo, o sea, esto está atravesando toda la educación a todos los niveles. Los alumnos aprenden más cuando están en un grupo diverso que homogéneo, eso está comprobado. Eliminar que haya escuelas muy buenas para algunos y muy malas para otros, porque no es justo. Facilitan el desarrollo de los docentes y, por tanto, la calidad de la enseñanza para todos los alumnos. Sí es complejo, no podemos negar que es complejo. Ahora que hay más diversidad en las escuelas, el reto es mayor, pero es muy enriquecedor y se pueden lograr muchas cosas, ¿no? Bien, estos son 3 conceptos. Hay muchos más, pero estos son 3 conceptos que quiero transmitirles que tienen que tener muy presentes cuando van ustedes a diseñar un programa de educación inclusiva, cuando van a apoyar a algún alumno con autismo o con Asperger para que se pueda incluir en una escuela, ¿sí? Que son las barreras para el aprendizaje y la participación, el diseño universal para el aprendizaje y los ajustes razonables. Brevemente los voy a mencionar. ¿Sí? Las barreras para el aprendizaje son factores del contexto que dificultan o limitan el pleno acceso a la educación. Por algo son barreras, ¿sí? Este concepto es el eje vertebral para la mejora de los procesos educativos. Se llama barrera porque se puede derribar, ¿sí? Hay barreras actitudinales, podemos como englobarlo en actitudinales, ideológicas, pedagógicas y de organización. Ahorita se las voy a explicar brevemente para que tengan una idea general y puedan identificar si en donde ustedes trabajan, en donde ustedes quieren lograr esa inclusión, pues hay alguna de estas barreras que necesitan identificar, medir y generar planes para derribarlas, ¿no? El DUA, que es el diseño universal para el aprendizaje, tiene que ver con el diseño de materiales y actividades didácticas que permiten que los objetivos de aprendizaje sean alcanzados por individuos con amplias diferencias en sus capacidades. No, ese es el concepto. ¿Qué significa? Que, y esto tiene que ver, este diseño universal para el aprendizaje, tiene que ver desde diseños de la estructura física de una escuela, de la señalética en una escuela, la comunicación visual que hay, la comunicación verbal, la organización que hay en esa escuela. O sea, que los alumnos estén muy claros de qué pasa en la escuela, cuál es el lugar para cada cosa, qué es lo que se hace en cada lugar, cuáles son las reglas, si necesitan algo de manera intuitiva poder entenderlo. Por darles un ejemplo, pues por ejemplo tiene que ver con, como lo que les decía, la señalética o pictogramas o apoyos visuales que nos indican qué lugares, o sea, dónde estamos, si es el patio, si es el salón, si es el baño, si es etcétera, etcétera, cuáles son las reglas que se permite, que no se permite, si yo quiero usar, no sé, incluso cómo están acomodados los salones, que las mesas, las sillas sean adecuadas para la edad y el tamaño de los niños y sus habilidades físicas. Son estos diseños que
no están solamente, que van a facilitar el aprendizaje, la inclusión del alumno que tiene alguna discapacidad, pero también los otros se van a ver beneficiados porque va a ser más fácil para los niños regulares también hacer ciertas cosas, aprender ciertas cosas, ¿sí? Por eso es universal, porque ayuda y sirve para todos. Ahora, los ajustes razonables tiene que ver que son ajustes más específicos. Tienen como objeto la accesibilidad en casos particulares, ¿sí? Por ejemplo, cuando ya hacemos un diseño universal y aún así necesitamos hacer algo más específico, son los ajustes razonables, son más personalizados, incluyen a todas aquellas modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida al alumno, ¿sí? Cuando se requiera en un caso particular. Entonces, ustedes, pues, digo, esto es una probadita de estos conceptos. Yo les invito a que investiguen más sobre esto, que los tengan siempre presentes, porque son la base para poder decir, vamos bien en la inclusión de este alumno en especial. Bien, lo que les decía de las barreras pueden ser ideológicas, por ejemplo, que las tienen en común que la idea de que un niño con discapacidad intelectual no es capaz de aprender algo o no tiene sentido que los consiga, ¿no? Como estos comentarios, incluso hoy en día que escuchamos que dicen, no, pues ¿para qué lo llevas a la escuela si no puede aprender? Esa es una barrera ideológica. O actitudinal, se refiere a la forma en que docentes, padres, directivos y compañeros se relacionan con este alumno, ¿sí? Puede ser que veamos actitudes de rechazo, de menosprecio, de discriminación o incluso una barrera es la sobreprotección. O sea, te cuido tanto que no te dejo hacer nada y hay escuelas en donde vemos que hasta los compañeritos cobijan tanto al alumno con autismo que le limitan en el desarrollo de su autonomía, ¿no? Por dar un ejemplo. Acciones como, por ejemplo, negar la inscripción, no participar en todas las actividades como los demás compañeros, o que no se les apliquen las mismas reglas, ¿no? Tú sí puedes llegar todos entran a las 8, pero tú puedes llegar a las 9. Todos salen a las 2, pero tú puedes irte a la 1, por ejemplo. Otra barrera son las pedagógicas. Tienen en común que la concepción de los educadores y sus acciones de enseñanza y fomento de prácticas de aprendizaje no corresponden al ritmo y el estilo de aprendizaje del alumnado con discapacidad. Es decir, los maestros tienen que capacitarse constantemente en nuevas metodologías, nuevos materiales, nuevas estrategias. La enseñanza homogénea, el docente no ofrece apoyos al alumno con discapacidad porque piensa que si lo hace, el resto del grupo se retrasa y que no cubrirá el programa. Esto también la verdad es que es algo frecuente escuchar que dicen, híjole, está muy interesante lo que tú me estás diciendo sobre este alumno, pero yo no puedo detenerme a hacer esto que me estás pidiendo porque el resto del grupo se va a atrasar o porque no tiene caso, ¿no? Por ejemplo. O cuando el maestro excluye al alumno con discapacidad de las actividades que realiza el resto del grupo. Es decir, todos están haciendo un ejercicio de matemáticas y a él lo ponen a armar un rompecabezas. Eso no tiene nada que ver con el ejercicio de matemáticas. No quiere decir que si todavía no está preparado para hacer ese ejercicio, tenga que hacerlo sin un sentido de por qué, pero sí se debe de planear una actividad relacionada desde las habilidades con las que ya cuenta este alumno y no hacer algo completamente diferente a lo que está haciendo el resto de la clase. Las barreras de organización se refieren al orden y la estabilidad en las rutinas de trabajo, la aplicación de las normas y la distribución del espacio y el mobiliario. O sea, no solamente que la maestra esté bien preparada y sepa muchas técnicas, estrategias y materiales distintos para enseñar a leer, escribir, etcétera, sino los espacios, la organización del material, cómo están acomodadas las mesas, las sillas. Si hay cambios abruptos en las actividades, hay que planearlo, hay que anticiparle a los alumnos. Que los materiales que no son accesibles, por ejemplo, que no estén colocados en los espacios donde pueden tomarlos y regresarlos. Incluso si hay un alto nivel de indisciplina, que sucede, hay grupos en donde se sale de control y podemos ver un nivel alto de indisciplina y eso es una barrera para que un alumno con autismo o con Asperger pueda incluirse plenamente en una escuela, porque no le están brindando esta estructura básica para que se incluya y podemos ver muchos problemas de conducta como consecuencia de esta barrera. Ok,
a tomar en cuenta para la inclusión. Bien, primero es la comprensión de la condición. Sí es muy importante que la escuela, no solo los profesores, sino toda la escuela comprenda lo que es el autismo y que no que lo comprenda de una manera ni superficial ni tan profunda como alguien que se dedica a esto, pero sí que sepa, que no lo vea solamente de una forma estereotipada, o sea, que realmente entienda cómo es que tienen diferentes formas de comunicarse, cómo son las características de su lenguaje, la forma peculiar que tienen para relacionarse con los demás, que tienden a ser inflexibles, a tener hipersensibilidad sensorial, ¿sí? Esto es muy importante que la escuela le quede muy claro. Entonces, tenemos que dedicar sesiones de trabajo para que se comprenda esta condición. Y si tienen esta base, si comprenden realmente como este proceso de pensamiento, para el profesor y para la escuela en general va a ser más fácil tomar decisiones, hacer planeaciones y generar estrategias, ¿sí? Y nos referimos a toda la comunidad educativa, o sea, también incluso hacer talleres con los compañeritos que van a recibir un alumno con autismo para que comprendan lo que es esta condición, porque si no es algo que entiendan, si no es algo que se les explica, los niños tienden a alejarse, a aislarse, porque no saben cómo reaccionar, no están entendiendo lo que está sucediendo. Bien, hay que entender, ya comprendimos la condición, después hay que entender el estilo cognitivo, o sea, lo que está relacionado con el aprendizaje. Tenemos que tener muy claro que son pensadores visuales, entonces es mejor llegar por esta vía para que nos comprendan. O sea, es decir, todo lo verbal, complementarlo con cuestiones visuales. O sea, tomar en cuenta que se centran en los detalles. Esto quiere decir que su forma de percibir la información que les estamos transmitiendo puede ser que no tengan esta idea global o no estén enfocándose en lo que nosotros creemos que están enfocándose. O sea, asegurarnos que tienen una idea global de lo que les estamos comunicando. Tienden a presentar un pensamiento concreto, algunos más que otros. Esto nos lleva a considerar el utilizar materiales concretos para el aprendizaje, el que si utilizamos un lenguaje no literal, asegurarnos de que nos está entendiendo o explicárselo. La motivación también es importante, encontrar esos puntos en los que podemos motivar al alumno, porque muchas veces pareciera que tiene un problema de aprendizaje, pero en realidad es un problema en la motivación. No está interesado en aprender eso o no está siendo adecuada la estrategia para que le dé a ese significado, esa importancia. En la memoria es algo que pueden llegar a ser muy buenos, que puede ser una habilidad, que pueden memorizar muchas cosas, pero tenemos que considerar que a veces la memoria no es muy práctica, es decir, pueden memorizar cosas que les interesan y cosas que no, y que son necesarias para la escuela y el aprendizaje, pues no lo logran. Pues, sin embargo, tienen una buena memoria. Hay que trabajar en sus procesos de atención, porque también suelen ser selectivos. Considerar las funciones ejecutivas, que las funciones ejecutivas también es otro tema muy amplio, pero en resumen tiene que ver con la capacidad que tiene un alumno para generar soluciones, enfrentarse a retos, planear, organizar, resolver de manera asertiva. Entonces, necesitan guía. Ese es su estilo cognitivo, dificultades en las funciones ejecutivas. Necesitan guía para poder generar soluciones, enfrentar situaciones, que lo hagan. Necesitan una guía para que lo aprendan a hacer ellos solos, no hacerlo por ellos. Y después, ya que comprendimos, la escuela comprendió la condición, entendió el estilo cognitivo, pues también vienen las metodologías específicas. Ya en el día a día es cómo le vamos a enseñar lo que le queremos enseñar. Entonces, hay muchas metodologías que podríamos hablar. Yo lo que puse aquí es como las que me parece que engloban muchas estrategias, que serían primero los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, que tiene que ver, los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación son en dos vías, tanto para explicarnos, para comunicarnos hacia los alumnos con autismo o con Asperger, y para que ellos puedan expresar y comunicarse. Si nosotros les pedimos a ellos
que utilizan un sistema alternativo, por ejemplo, signos, o por ejemplo, por alguna metodología como PEX o con algún dispositivo electrónico, les pedimos que ellos se comuniquen con los demás. De esa manera también es necesario que los demás se comuniquen con ellos de esa manera. Es muy importante planear la implementación de los SAC en una escuela. No se trata simplemente de usar imágenes y poner agendas y tapizar toda la escuela de imágenes, no, porque puede no ser necesario y terminar siendo confuso. O sea, hay que planearlo, apoyarse de las profesionales fuera de la escuela que también están participando en esta enseñanza de los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, para que se implemente solo lo que necesita este alumno. Bien, y basarnos en la metodología de la enseñanza estructurada, que también es conocida como el método TEACH, que básicamente es una enseñanza estructurada que va guiando al alumno, ubicándolo en tiempo y espacio, anticipándole, y su entorno se vuelve claro, entendible, predecible, en donde él también puede tener injerencia. ¿Sí? Una vez que ya su contexto está estructurado, él puede también influir, cambiar, modificar, sugerir, ¿no? Y estamos trabajando la flexibilidad. Hay que considerar también los apoyos para la interacción. En la escuela, como decíamos hace rato, la inclusión tiene que ver con el aprendizaje, sí, pero también con la socialización. No solo con el aprendizaje de contenidos académicos, sino que aprendan a convivir. Y estos apoyos son tanto para los alumnos con espectro autista como para los compañeros regulares, que encuentren ese puente para poder interactuar y convivir de la mejor manera. Y por último, también que haya roles definidos. Roles definidos me refiero a que cuando hablamos de inclusión participan diferentes agentes. Está el profesor, está el auxiliar, está el monitor, están muchas personas, el terapeuta, el de comunicación y lenguaje, y muchas personas que participan para que un alumno pueda incluirse en una escuela. Entonces, es muy importante definir los roles, porque en la experiencia que tengo, no está claro cuál es el rol, por ejemplo, del monitor o cuál es el rol incluso del profesor. Sí, a veces depende de la escuela. En una escuela el rol está definido de una manera, en otra escuela es distinto, en una escuela es más participativa la monitora, en otra escuela no. O sea, varía dependiendo del contexto escolar, y lo ideal es empezar a unificarlo, ¿sí? Empezar a unificar para que se logre mejor este proceso. No nos metamos el pie durante el ciclo escolar, en donde lo que yo he observado es en donde hay tantas personas involucradas que si no está definido el rol, resulta que entonces nadie hizo lo que le tocaba, ¿no? O invadió el rol del otro y entonces el otro ya no opinó, o teníamos claro algo que se tenía que hacer, pero como no estaba definido qué iba a hacer cada uno, no sé, nadie hizo nada, ¿no? Entonces esto es muy, muy importante. Bien, ahora, la escuela no ha terminado de transformarse, ¿sí? Estos son como preguntas para reflexionar, para que ustedes las piensen, y es cómo porque también yo las pienso, que es cómo debe evolucionar la escuela entonces, porque definitivamente ha mejorado muchísimo la educación, los sistemas de educación, pero no hemos llegado a transformarnos lo suficiente para que se vean beneficiados más alumnos, los más alumnos posibles. O sea, la escuela tiene que seguir transformándose, pero no sé qué piensan ustedes de cómo debe evolucionar, qué tanto se debe de flexibilizar, teniendo siempre presente que la inclusión es para lograr aprendizajes para la vida y la ciudadanía, no para que lea y escriba, no para que sepa hacer cuentas, no solamente para eso, sino aprendizajes para la vida y la ciudadanía. Entonces eso nos lleva a pensar que la escuela, para realmente lograr una inclusión, la escuela tiene que tener una visión más amplia, no centrarnos a la idea tradicional, ¿no?, de la escuela, porque entonces se va a quedar muy corta para muchas personas. Y bueno, pues aquí voy a parar. Muchas gracias.
Y pues Marta, tú me vas diciendo si hay preguntas. Ok. Muchas gracias, Laura. Es un tema que creo que a todos los que estamos aquí, tanto papás como maestros, psicólogos, nos interesa, sobre todo ahora que esperemos regresar de manera presencial. Y bueno, vamos a dar inicio a las preguntas. Dice... Ok. Dice... Espérame, Laura, que se me cortó aquí. Sí, está bien. ¿Qué opinas del marco DUA de María Celeste Cortella, de La Paz? Más la atención ¿Qué opinas de...? A ver, perdón, silencio los micrófonos, por favor. Gracias. ¿Qué opinas del marco DUA como referente para garantizar la atención de niños dentro del espectro? Okay. ¿Consideras que en México... Dame un segundo, déjame silenciar, Laura. Sí. Ok. ¿Consideras que en México se avanza en la utilización de ese marco? Yo creo que, bueno, si entendí bien la pregunta, creo que sí podemos echar mano del DUA, de lo que es este diseño universal para el aprendizaje, para facilitar el acceso, la permanencia, la participación, todo esto que decíamos en la escuela, porque no hay suficientes apoyos para que el alumno, bueno, depende de cada escuela, pero en general no les estamos brindando los suficientes apoyos para que en su escuela tengan claro, ¿no?, de qué se trata la escuela, cómo es la organización, para qué están designados cada espacio, que se puedan desplazar de manera independiente dentro de su escuela y que dentro del salón, mi percepción personal, la experiencia que yo tengo es que no se le da la importancia suficiente al diseño universal como una clave para que el alumno aprenda de